El Barça suma una importante victoria ante el Dortmund que le coloca segundo en la clasificación de la Champions. En el vídeo de hoy analizaremos el juego interior del equipo de Flick para superar líneas de presión, la creación de juego por banda derecha con ese Lamine Yamal Jules Koundé y veremos también la exhibición de Marc Casado. Empezamos el vídeo analizando la formación del Barça de Flick para este partido contra el Borussia Dortmund, cerrando como ya es habitual con tres jugadores atrás que son Íñigo Martínez, Pau Cubarsí y Jules Koundé. El francés en el partido de ayer, sobre todo en la segunda parte, se incorporó bastante más al ataque que no en la primera. Por el costado izquierdo, Balde proyectándose constantemente, por el derecho Lamine Yamal pegado siempre a banda derecha para darle una salida a Jules Koundé o a Dani Olmo, que es el hombre más cercano por esa zona. Es cierto que Lamine Yamal también tuvo momentos donde se movía bastante por dentro. Luego lo veremos con un doble pivote ya consolidado en este equipo, formado por Pedri y por Casado, que deja a Frenkie de Jong pues ya como el sustituto de ellos dos, aunque es cierto que pueden coexistir los tres, también lo veremos más adelante. Y arriba Dani Olmo, Rafinha y Lewandowski. Es cierto que tanto el centro del campo como los delanteros están bastante cerca entre ellos, pero había muchas veces que la solución del Barça para superar las líneas de presión del Dortmund estaba en la figura de Dani Olmo y las zonas por las que se movía, que eran básicamente entre línea defensiva y línea del centro del campo del Borussia Dortmund. Un Borussia Dortmund, un equipo local que, como comentábamos en la previa, defendió o se plantó en fase defensiva con un 4-4-2, pero con una variante interesante, y es que tiró la línea defensiva bastante adelante, muy cerquita de la línea del centro del campo, un poco como haría el Barça. Es cierto que no tan agresivo, pero sí bastante atrevido este planteamiento del equipo de Sahin, que aún así es cierto que pecó quizá de dejar demasiados espacios entre líneas. Y también hay que decir que la presión del equipo alemán, al menos en los primeros compases del partido, fue asfixiante, como estamos viendo en esta imagen. Colocan dos líneas de dos hombres para, con una, cerrar el posible pase de Iñaki Peña hacia el Pedri Casado del centro del campo, pero es que por detrás hay otra línea de dos, incluso hasta tres jugadores pendientes de Casado y de Pedri, por lo que la idea de Sahin y del Borussia Dortmund en general era que en salida de balón del Barça ni Pedri ni Casado pudiesen recibir cómodamente, de hecho ni que tan siquiera exista una posible línea de pase, y que la única opción de Iñaki Peña sea jugar con los centrales y una vez reciban ya sea Íñigo o ya sea Cubarsí, saltar sobre ellos con todo para intentar robar el balón lo más alto del terreno de juego posible. Pero al final, cuando se juntan los jugadores de más calidad de un equipo, en este caso el Barça, es muy complicado no conseguir salir de una presión que, por muy buena que sea del equipo de Sahin, ante los Casado, Pedri y Dani Olmo, es realmente complicado poder robar tan arriba. Y ahora veremos situaciones como esta, en la que el Barça en apenas 1, 2 o 3 pases consigue superar líneas de presión sobre la marcha. Es una jugada en la que Casado tiene el balón, fijaos como hasta 2-3 hombres enciman sobre él, encuentra muy cerquita suya a un Pedri libre de marca. Es cierto que tiene encima a un jugador del Dortmund, pero no lo suficiente como para robar ese balón, así que Pedri va a recibir el pase de Casado. Una vez lo recibe Pedri, fijaos lo que os comentaba, el Dortmund hace muy bien la parte en la que cubre o intenta que Casado y Pedri no estén cómodos para recibir, pero si lo hacen se produce un problema, y es que Dani Olmo es el jugador indetectable para el sistema defensivo del equipo de Sahin, porque fluye entre línea defensiva y línea del centro del campo del Dortmund, y es por ahí donde una vez recibe Pedri, fijaos como nadie se da cuenta de la posición de Dani Olmo, que es el que va a recibir el pase del futbolista canario y va a poder continuar con la acción con una conducción de balón que promete bastante, porque ya está mirando de cara a campo rival. Vemos más situaciones donde la presencia de Pedri y de Casado en la base de la jugada ayuda al Barça a conectar de manera muy rápida y vertical con el hombre libre que suele ser Dani Olmo. En este caso es una jugada en la que Íñigo Martínez tiene el balón. Fijaos como Pedri está atrás, metido entre centrales para darle una salida al equipo. Aún así, la atención de los defensores del Borussia Dortmund está en un Marc Casado que intenta desmarcarse para darle línea de pase al central. Fijaos como hay hasta dos hombres que van sobre Casado, pero de nuevo nadie se percata de esa posición de Dani Olmo solo
en la zona del centro del campo. Íñigo Martínez con un pase por arriba muy bueno y preciso encuentra al exfutbolista del Leipzig, que controla ese pase de Íñigo Martínez muy bien en el centro del campo, y una vez lo baja al suelo, baja el balón al terreno de juego. Fijaos cómo le entran hasta 3 jugadores, pero Dani Olmo tiene la calidad suficiente, la visión de juego para levantar la cabeza, ver a Lamine Yamal solo y habilitado en banda derecha, le envía un balón al futbolista español, que recibe en ese costado y puede continuar con la jugada. Pero estamos viendo como Pedri y Casado, ya sea con pases cortos entre ellos y verticalizando la jugada, o simplemente sin tan siquiera participar con balón, pero sí, al menos sin balón, para atraer la presión de los jugadores del Borussia Dortmund, están consiguiendo encontrar a los hombres libres del Barça, que normalmente en esta primera parte fue Dani Olmo. Esta otra jugada define muy bien lo que es este Barça de Hansi Flick. Es una acción que la inicia Lamine Yamal pegado en ese costado derecho del ataque del Barça. Fijaos cómo ahora es cierto que el Dortmund no está muy bien plantado porque dejan suficiente espacio para que Lamine encuentre el desmarque de Casado solo en la zona de 3/4 de campo del Dortmund. Hay algo muy interesante, y es que para que reciba Casado tan solo, tanto Rafinha como Lewandowski como Dani Olmo están muy juntos entre sí, y los tres hundiendo la línea defensiva del Dortmund. Eso es lo que propicia que Casado reciba solo ese pase de Lamine Yamal. Una vez Casado tiene el balón en sus pies, fijaos lo que pasa, muy interesante, y es que por un lado, en la izquierda, Dani Olmo es el que amenaza con un desmarque a la espalda de la defensa del Dortmund. Por el otro, Rafinha aparece entre centrocampista y central para intentar ocupar un espacio, y al final tanto Rafinha como Olmo ocupan un espacio que obliga a los jugadores del Borussia Dortmund a estar pendientes de ellos y dejar solo al delantero centro, que en este caso es Lewandowski, que puede recibir libre de marca el pase de Casado y acabar con un disparo que no sale tan lejos de la portería de Kobel, por lo que estamos viendo que el Barça, con mucho juego interior, está consiguiendo encontrar a sus mejores hombres en el último tercio de ataque, en este caso con un pase de Casado filtrado gracias a las posiciones de Olmo y de Rafinha, que atacan un costado de la defensa del Dortmund, digamos que atraen su atención y permiten que el hombre libre de marca que puede recibir sea Lewandowski. Más acciones de mérito del Barça en este partido que demuestran el buen partido del equipo contra el Borussia Dortmund, sobre todo en la primera mitad. Creo que el Barça fue muy superior a su rival. En este caso es una jugada en la que Koundé tiene el balón. Fijaos como siempre Casado se ofrece en la base de la jugada para darle una salida al lateral francés. Una vez recibe Casado ese pase de Dani Olmo, controla el balón, levanta la cabeza y ve a Dani Olmo, como comentábamos antes, siempre solo, fluyendo entre esa línea defensiva y línea del centro del campo del equipo rival, también favorecido porque Lewandowski está plantado entre central y central, fijando a la defensa rival para que no pueda salir de zona, y en ese movimiento o en esa posición dudosa es donde puede recibir Dani Olmo el pase de Casado y continuar con la acción. Antes de pasar a esa combinación por banda derecha de Lamine Yamal y Jules Koundé, vemos una última jugada que demuestra la verticalidad del Barça con ese Casado, Pedri, Dani Olmo. Fijaos cómo es Casado el que inicia la acción, como Pedri está solo y libre de marca, pero no es el único, porque también Dani Olmo está solo y libre de marca. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pues porque el Dortmund intenta que su presión sea muy agresiva sobre el poseedor del balón, que es Casado, pero cuando las fuerzas empiezan a bajar y ya los espacios empiezan a aparecer, vemos como Félix Enmecha, que es el pivote del Borussia Dortmund, tiene que estar pendiente tanto de Dani Olmo por un lado como de Pedri por el otro, así que aquí prioriza quizá cerrar el espacio con Dani Olmo, que es el hombre más avanzado, dejar abierta la puerta con Pedri, que es el futbolista que recibe el balón de Casado, pero claro, cuando recibe Pedri, Enmecha salta sobre el futbolista canario. Ahora al que deja libre es a Dani Olmo, que es el que puede recibir el pase vertical de Pedri para continuar con la acción, por lo que estamos viendo que el Barça está siendo muy vertical en sus ataques, encontrando siempre al hombre libre, que como decíamos es casi siempre Dani Olmo, pero a la vez hay un problema en este Borussia Dortmund porque Enmecha no puede ser que tenga que cubrir hasta 2 hombres. Creo que en este caso es Sabitzer el que llega tarde a la ayuda, el que no está pendiente de sumar esfuerzos a Enmecha y deja que Pedri reciba completamente solo en el centro del campo.
Y ahora sí es momento de ver esa buena conexión entre Lamine Yamal y Jules Koundé por el sector derecho, una conexión que no solo vemos en este partido, sino que durante la temporada cada vez más se está haciendo más evidente y determinante para el Barça y letal, evidentemente, para el equipo rival. En esta acción es Lamine Yamal quien tiene el balón. Fijaos como hasta dos hombres le enciman muy de cerca. Koundé es el hombre que se mete, en lugar de doblarle por banda, decide meterse por dentro para darle una línea de pase a Lamine Yamal, que se la da y le encuentra en esa zona intermedia ya dentro del área. Una vez recibe Koundé, muy inteligente el francés, demostrando calidad pese a seguramente no ser el mejor lateral ofensivamente, pero consigue devolverle esa paleta a Lamine Yamal con un taconazo para que el futbolista español reciba dentro del área, se perfile y busque el disparo desde una zona realmente peligrosa, por lo que estamos viendo que ese Koundé, Lamine Yamal por banda derecha, incluso con hasta 3-4 hombres encima de ellos, son capaces de encontrar soluciones que quizá en el costado izquierdo con Balde y Rafinha no es tan habitual verlo, ya que no tienes a un jugador como Lamine Yamal que tiene esa buena visión de juego. Pero no es la única acción en la que vemos a estos dos combinar y hacerlo de manera muy letal para el rival, porque en esta otra acción de nuevo es un 2 contra 2 de Lamine Yamal y Jules Koundé contra sus marcadores. Es un pase de Koundé para Lamine Yamal, que es el hombre libre abierto en el costado derecho. Una vez recibe Lamine Yamal, fijaos cómo le encima su marcador. Koundé interpreta que tiene que darle una línea de pase, le tiene que dar un desmarque, una salida a Lamine Yamal para continuar con la acción, así que Lamine le envía un pase muy bueno a ese desmarque de Koundé, que gana línea de fondo, y esta acción de hecho en la que consiguen generar una ventaja de un 2 contra 2 es en la que Koundé mete un centro, Fermín remata, es cuando Kobel hace una parada espectacular, pero en el rechace Ferran Torres marca un gol para el Barça, por lo que fruto de una acción de 2 contra 2 de Koundé y Lamine contra sus marcadores, el Barça acaba marcando el gol, creo que era el del 2-1 o el del 1-2 contra el Borussia Dortmund. Y ahora sí, es momento de hablar de este hombre, de un jugador que a inicio de temporada parecía que quizá no iba a ser titular en este equipo, pero que con el paso del tiempo se ha ido haciendo con un hueco en el 11 titular y ahora ya no hay nadie que lo vaya a bajar de este barco. Es Marc Casado, que se volvió a marcar un partidazo, sobre todo defensivo, con balón. Ya hemos visto muchas de sus acciones que son brillantes, verticalizando el juego para el Barça, por supuesto, pero defensivamente el despliegue físico de Casado, sin ser un futbolista que físicamente también sea un portento, demuestra que es un futbolista, creo que de otro nivel, y que le puede dar muchas alegrías al Barça. Fijaos en esta acción en la que tiene que enfrentarse a un 1 contra 1 contra un jugador muy difícil de defender. Lo comentábamos en la previa, que es Benoit Gittens, el extremo zurdo, que bueno, el extremo que juega por el costado izquierdo y que es muy habilidoso en el 1 contra 1, y además tiene algo muy peculiar, y es que es muy rápido por banda derecha, y Koundé, por ejemplo, sufrió bastante con él. Pero en este caso, fijaos en esta acción en la que Casado empieza a encimarle y a acercársele para que no pueda continuar con la jugada, y en el momento justo en el que Benoit Gittens quiere marcharse de Casado, el futbolista del Barça se frena, consigue meter el pie y recuperar la posesión para el Barça en una acción defensiva brillante, porque si llega a pasar, si llega a marcharse en ese 1 contra 1 Benoit Gittens, seguramente se hubiera plantado en situación de 1 contra 1 contra Iñaki Peña, o en situación muy peligrosa dentro del área para buscar un posible centro hacia el delantero centro, por lo que muy bien Casado recuperando la posesión para el Barça tras robarle ese balón a Benoit Gittens. Otra de las cualidades de Marc Casado es su visión de juego o su lectura del partido para saber un poco lo que van a hacer sus rivales. Fijaos en esta acción en la que tiene el Sabitzer el balón. La mayoría de jugadores del Barça pensaría que Sabitzer buscará un centro hacia dentro del área, por lo que los jugadores Koundé, Cubarsí, Íñigo se están hundiendo bastante hacia el área blaugrana para defender ese tipo de situaciones. Pero Casado, que también iba en un principio en esa dirección para cubrir un posible centro al área, lee, incluso sin mirar a su espalda, que tiene a Gio Reyna llegando desde segunda línea, se frena, es decir, no se hunde como hacen los demás, sino que se frena en su carrera, interpreta que el pase de Sabitzer va a ir hacia Reyna, es decir, es un pase hacia atrás, corrige su posición Casado, consigue recuperar y llegar antes que Reyna a ese pase atrás, y no solo eso, sino que una vez llega antes a ese balón dividido con Gio Reyna,
Casado aún así es capaz de combinar con Dani Olmo, que es el hombre libre en el centro del campo, para que el futbolista ex del Leipzig pueda continuar con la acción. Es decir, de un ataque muy prometedor del Borussia Dortmund se convierte en un ataque aún más prometedor, en una contra aún más prometedora del Barça, gracias a la lectura del juego de Casado, que interpreta que el pase de Sabitzer no va a ir hacia adelante como todos pensaban, sino que irá hacia atrás, y es precisamente lo que sucede. Vemos una acción más defensiva brillante de Casado. Es esta en la que Bensebaini, creo que es Jan Couto el que tiene el balón. Fijaos cómo es una situación de 1 contra 1 entre Jan Couto y Casado. Está muy bien Casado porque no le entra de golpe a un jugador de tanta calidad como Jan Couto, sino que le espera para cada vez cerrarle más las puertas y que no sepa muy bien qué hacer el exfutbolista del Girona. Y una vez Jan Couto está muy encima ya de Casado, le mete la pierna en el momento justo para recuperar ese balón y que le caiga a Pedri para continuar con la acción del Barça, por lo que Casado, ya sea con la lectura del juego o con recuperaciones de balón ante jugadores muy habilidosos con el balón en los pies, está siendo un auténtico pulpo en el centro del campo. Un par de detalles interesantes antes de acabar este vídeo, y es que Flick hizo un triple cambio en el que sacó del terreno de juego a jugadores como Lewandowski, Rafinha y Olmo para meter a Frenkie de Jong, Ferran y Fermín, y esta fue la disposición del Barça desde ese momento. Lo que no cambió, y es curioso, es ese doble pivote formado por Pedri y Casado, y en lugar de meter a Frenkie de Jong en el doble pivote como se esperaba y que Pedri fuese un poco el media punta, lo hizo al revés, es decir, Pedri se mantuvo en el doble pivote y De Jong fue el futbolista que se movió más cerquita de Ferran en esa posición de interior muy llegador, con Fermín cayendo un poco al costado izquierdo en ese rol de Rafinha, que eso sí quizá era algo más esperable, y con Ferran Torres ocupando esa posición de delantero centro con mucha movilidad, tanta que de hecho acaba con 2 goles muy importantes para el Barça. Y ya para acabar, el otro detalle que os quería comentar es la presión del Barça, que nuevamente es muy buena. Es cierto que hay algunas acciones donde el Dortmund consigue salir con mucha precisión y con jugadas muy elaboradas desde atrás, en parte gracias a Nmecha, que es el futbolista que comentábamos en la previa de más calidad de este equipo, al menos en la fase de salida de balón, pero en la mayoría de acciones donde el equipo rival intenta salir desde atrás, el Barça hace una presión muy inteligente y consigue robar en zonas bastante peligrosas. Fijaos como lo que hace el equipo de Flick es colocar hasta 3 líneas de 2 simultáneas sobre el terreno de juego. La primera formada por Lamine Yamal y Lewandowski, siempre muy pendiente de cubrir el centro y también preparados ambos para saltar sobre los centrales en caso de que Kobel envíe un balón hacia alguno de ellos. Por detrás de esa primera línea hay una segunda formada por Olmo y Pedri, que están muy pendientes de los hombres del centro del campo del Borussia Dortmund, y es muy importante la posición de Pedri porque es el hombre que siempre intenta estar cerca de Nmecha, que ya hemos comentado que es el hombre de más calidad de este Borussia Dortmund en la fase de salida de balón. Y la última línea de presión, esa formada por Koundé y Rafinha. Fijaos cómo Rafinha prioriza estar más cerca de Sabitzer que no de Jan Couto, básicamente porque el Barça lo que intenta con Flick, o lo que prioriza con Flick, es cerrar los espacios por el medio, y si hay espacio para la banda para que reciban Gio Reyna en el costado izquierdo de ataque del Dortmund y Jan Couto en el costado derecho de ataque del Dortmund, eso puede pasar, digamos que el Barça se lo puede permitir, porque una vez llegue el balón a una de las dos bandas, el equipo va a bascular de lado a lado y por lo tanto esa presión va a volver a estar activada para que el Dortmund se vea obligado a jugar hacia atrás, por lo que lo importante siempre es cerrar el medio, y si los jugadores de banda están solos, una vez el portero envíe un balón hacia ellos, basculamos y volvemos a iniciar una presión, en este caso planteada desde uno de los dos costados. Así que hasta aquí el vídeo en el que hemos analizado la victoria importantísima del Barça de Flick por 2-3 ante un gran Borussia Dortmund, que estaba haciendo las cosas también muy bien en la Liga de Campeones. El Barça ahora es segundo solo por detrás del Liverpool, por lo que muy buen resultado para el conjunto de Flick, que para mí hizo un partido bastante completo, sobre todo en la primera parte. Creo que el Barça fue muy superior al Borussia Dortmund, y ya en la segunda quizá el partido se descontrola algo más, con muchas idas y vueltas, que es un escenario donde quizá
pues puede salir ganando, pero también perdiendo. En este caso al Barça le salió cara porque consiguió ganar con esos 2 goles de Ferran, pero en líneas generales y como hemos visto, el Barça vuelve a competir en Europa. Es cierto que aún faltan pulir detalles importantes, como intentar controlar algo más los partidos cuando el rival, digamos, que consigue venirse hacia arriba con un gol a favor, pero en todo caso estamos viendo brotes verdes en este Barça de Hansi Flick. Así que este es el vídeo y como siempre ya sabéis, nos vemos en el próximo. Adiós.